Canal NPI, tu espacio independiente de noticias para informarte bien. Si te gusta este video, dale manita arriba, suscríbete y comparte. A pregunta del reportero Marco Antonio Olvera, corresponsal del canal México News World y de Hidalgo News, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reiteró la necesidad de votar masivamente por el candidato a presidente y los congresistas del mismo partido, dado que los intelectuales orgánicos de la derecha llamaron a dividir el voto a presidentes y congresistas bajo el argumento falso de hacer contrapeso al presidente, trampa en la que han caído gobiernos como el de Perú, donde el Congreso conservador no ha permitido gobernar al presidente Castillo. AMLO aceptó que existe la amenaza de un poder ilimitado en manos de una sola persona, pero en México ya hay revocación de mandato, con lo que un gobernante puede ser removido de su cargo si daña al país o gobierna contra sus ciudadanos. Se quedara el INE como está, la mayoría de la gente está a favor de la democracia. Entonces vamos a continuar insistiendo. Y lo del voto electrónico, para el caso de los paisanos. Eso es vital, presidente, ¿sí? porque Lo vamos a llevar a la ley secundaria, porque si no aprueban, esto lo vengo diciendo, un escritor no debe de repetirse, pero un dirigente tiene que estar repitiendo, porque su labor es de concientización. Estamos hablando de la desinformación que existe. Entonces tenemos que repetir y repetir y repetir. Hace falta. Entonces, para reformar la Constitución, que esto tampoco se sabía, porque no les convenía informarle al pueblo. Bueno, quitaron hasta la materia de civismo y desde luego la ética y la historia la redujeron a lo mínimo. Ya no aparecía Hidalgo, ya no aparecía Morelos. A Juárez hasta lo sacaron de Los Pinos. Y si la historia es la maestra de la vida y si no sabemos de dónde venimos, si es un gran orgullo nuestra historia. Es un país con una historia que ya quisieran otros. Díganme en qué país del mundo o cuáles son los países del mundo en donde tienen a un Hidalgo, en donde tienen a un Morelos, en donde tienen a un Juárez, en donde tienen a un Madero, en donde tienen a un Zapata, en donde tienen a un Villa, en donde tienen a un Ricardo Flores Magón, en donde tienen a un Lázaro Cárdenas. ¿Dónde? Pues era el fin de la historia. No, eso es anacrónico, eso de la soberanía es un atraso. Hay que pensar en las nuevas políticas públicas. Y metieron a muchos, los encajonaron con eso, para que nos olvidáramos de lo esencial, de lo fundamental. Entonces, vamos a continuar. Es decir, si es una reforma constitucional, se necesitan 334 votos de los 500. Entonces, la unión del PRI y el PAN pues impide que se lleve a cabo la reforma constitucional. Entonces, de todas maneras, no es que ya se va a resolver así tan fácilmente, ¿no? Hay que debatir más, porque es enseñanza. Por ejemplo, una elección importantísima, ojalá y consigas dos videos, uno de Krause, antes de la elección del 2018, porque no son tontos, son conservadores
y corruptos, pero no son tontos. Es un video en donde dice, divide tu voto, vota si quieres por un candidato a presidente, pero no votes por el mismo partido, ¿sí?, de presidente para diputado, para que haya un contrapeso, un plan con maña, para que si yo ganaba, pues estuviese yo atado de pies y manos, como sucede en otras partes. Imagínense, el presidente del Perú lleva creo que un año, 3 juicios políticos. Uno, acusándolo de estar mal de sus facultades, de loco. Otro, acusándolo de delincuencia. Y este último, ya, el extremo, de que se corre el riesgo con él de darle la salida, de que pueda darle la salida al mar a Bolivia. Y como no tiene mayoría, pues ahí está, sin poder hacer nada. Y a el conservadurismo, a la élite, no le importa que se paralice, que se afecte todo un país, porque a ellos lo que les interesa son sus privilegios y sobre todo el privilegio de mandar, y más en este caso que lo consideran pues de la sierra, se le añade el racismo. Entonces, no lo quieren. Bueno, pero esto es Krause. Y Aguilar Camín, búsquenlo también. Cuando me dice que soy un tonto, me dicen más fuerte, pero no vayan a poner el pi, no lo dejan. Pon los dos, porque lo que están planteando es lo mismo, es el Congreso. Entonces, ¿yo qué? Aprovecho para decirle a la gente que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas. No solo votes por el presidente o por la presidenta. Si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no lo van a ningunear. En el caso de nosotros ganamos la mayoría y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren 2/3 partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que hacer una avalancha de votos, independientemente del partido, del candidato. Hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante. ¿Tienes ahí ya las dos? A ver, es que es muy bueno. Miren. Supuestamente muy equilibrado y demócrata, ¿no? Hoy 13 de junio. ¿No tiene audio? Permítanme. ¿No será que son las chachalacas disfrazadas de guacamaya? 13 de junio, a 18 días de las elecciones, permítanme compartir con ustedes una reflexión sobre el poder absoluto. El poder absoluto en manos de una persona ha dejado una estela de destrucción a lo largo de la historia. Los ejemplos abundan. En el siglo XX, en Europa y Asia, el poder absoluto recayó en manos de líderes de derecha e izquierda, fascistas o comunistas, que destruyeron a sus países y provocaron la muerte de decenas de millones de personas. En el siglo XX, en América Latina, el poder absoluto en manos de líderes de derecha
e izquierda, militares genocidas o dictadores revolucionarios, sofocó las libertades y provocó hambre, desolación y muerte. En el siglo XX, en México, el poder absoluto de los presidentes, todos del partido oficial, tenía al menos el límite de la no reelección. Y sin embargo, el poder absoluto hizo mucho daño. Basta recordar la matanza de Tlatelolco ordenada por Díaz Ordaz, la represión del diario Excelsior ordenada por Luis Echeverría, la quiebra del país causada por la administración de López Portillo y la corrupción impune en tiempos de Salinas. Desde 1997, año en que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, ningún presidente ha tenido poder absoluto en el Congreso, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Elección tras elección, en el año 2000, 2006 y 2012, se ha elegido presidente de un partido y a los diputados y senadores de otro. Esta votación dividida ha dado continuidad a la democracia y ha preservado las libertades, sobre todo la libertad de expresión. Por eso, para seguir construyendo nuestra democracia y preservar nuestras libertades, pienso que es muy importante que en las próximas elecciones dividamos nuevamente nuestro voto. Y por eso me permito dar libremente mi opinión. Votemos por el candidato presidencial que nos convenza, pero cuidemos que el próximo presidente no tenga la mayoría del Congreso. El Congreso es el principal dique de contención para limitar el poder absoluto de un presidente. El Congreso debe ser plural. El Congreso no debe ser, como en el siglo XX, un órgano servil del presidente. México no debe volver a ser el país de un solo hombre. A México lo construimos todos. México somos todos. Evitemos la concentración de poder absoluto en manos de una persona. Dividamos nuestro voto. Digamos no, hoy y siempre, al poder absoluto. Ahora ponga, Aguilar. Yo quisiera que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar. Y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, si lo dejamos para el año 22 como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por tontario. Está interesante, ¿no? El tema. Entonces, yo que le digo a la gente, miren, hay que enfrentar al bloque conservador y para eso se requiere no solo ganar la presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso. Y acerca de el miedo del poder absoluto, eso puede pasar cuando se trata de dictaduras. Por ejemplo, él no toca, Krause, a Porfirio Díaz. Una vez se atrevió a decir que la represión en México, los asesinatos en México, las mayores atrocidades cometidas en México no correspondían a Porfirio Díaz, sino al otro Díaz, a Díaz Ordaz. Y claro que Díaz Ordaz ordenó la represión. Él mismo lo aceptó de Tlatelolco. Pero Porfirio Díaz, como es de los ídolos de Krause, ordenó la guerra contra los yaquis, contra los mayos, contra los mayas. ¿Saben qué decía? De que los indígenas se sentían los dueños de la tierra y acaparaban la tierra. Al final, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó al dictador Porfirio Díaz Mori, quien cometió genocidio contra yaquis
mayos y mayas, y su nieto, Gustavo Díaz Ordaz, quien cometió la matanza de Tlatelolco en 1968 contra estudiantes indefensos, y de lo cual Krause es incapaz de acordarse. Es por eso, amigos del canal NPI, que no podemos confiarnos de la derecha conservadora y sus voceros, Krause y Aguilar Camín, quienes solo defienden los privilegios de la oligarquía antes dominante. Si te gusta este video, dale manita arriba, suscríbete y comparte. Canal NPI, tu espacio independiente de noticias para informarte bien.